Lo subí tarde porque hubo una confusión, pero creo que lo subí el jueves o viernes pasado, o sábado. A ver, vamos a hacer un repaso de eso también. Vamos a compartir el navegador. Compartir, voy a poner acá Tulio Genzana Blogspot. Y ya les digo, con fecha 24 de mayo, porque para mí yo lo había subido, pero evidentemente yo estuve confundido, pero la clase fue del 8 de mayo, había subido esto que dice, unidad número 4, base de datos relacionales, objetivo, diferenciar entre archivos de datos y base de datos relacionales. O sea, todo esto es lo que está en el programa de la materia, que son el objetivo que ustedes tienen que alcanzar después de entender la materia, es diferenciar entre archivos de datos y bases de datos relacionales, reconocer y realizar el diseño lógico y físico de una base de datos, conocer los principios básicos de las tecnologías de base de datos, dominar el modelo relacional, saber usar un sistema de gestión de base de datos relacional. En ese video es como que hicimos esto en 1 hora y media o 2 y fue mucho para una clase. Entonces todo eso que hicimos ese día lo vamos a hacer un poquito más lento, más pausado. ¿Cuáles son los contenidos de toda la unidad? De toda la unidad es relevamiento y análisis de datos para elaboración de un sistema de base de datos, diagrama de entidad-relación, entidades, atributos, tipos de datos, relaciones, cardinalidad, ordinalidad, bases de datos, tablas, campos, claves primarias y foráneas e índices. Todo esto que está acá son temas que vamos a ir viendo en por lo menos 2 o 3 clases. Esta fue la primera, fue bastante abarcativa, y hoy vamos a repasar un poquito eso y lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, no importa si están un poco desprolijo el apunte, profe, no. Un apunte es un material de estudio personal, ¿sí? No está muy bueno tomar apuntes, que es escribir durante la clase, a veces no salen muy prolijos, no se va a evaluar la prolijidad, pero tienen que entenderlo por lo menos ustedes mismos, ¿está bien? Ustedes lo tienen que entender. Yo se los voy a pedir como muestra de que han estado trabajando, pero el apunte es algo personal, ¿sí? Entonces el tema de clase, dentro de la unidad número 4, archivos y base de datos, hoy vemos modelo de entidad relación. Eso vamos a ver ahora. Bueno, a partir de ahora lo que ustedes van a escribir o no queda un poco en su decisión. Ustedes son los que van a decidir qué le parece importante y qué no. Es decir, ese resumen o apunte de ideas principales es algo que es muy personal. Para algunos lo importante es un texto, una cuestión, y para otros lo importante es otra cosa. Y entonces los apuntes son personales y a veces no es muy útil estudiar de unos apuntes que no sean los propios, porque no les ayuda en nada, porque no entienden lo mismo que el compañero, ¿sí? Porque hay temas que para uno Profe, son... Sí, ¿eso se lo mandan por Gmail? eso me lo mandan, ya les voy a decir si me lo mandan por email o una captura, una foto al grupo de WhatsApp. Ya antes de terminar la Bueno, profe, clase les voy gracias. a decir cómo lo mandan. Pero me parece que lo que vamos a hacer es una foto Profe, al grupo, sí. ¿desde hoy empieza eso? Sí, desde hoy, por eso dice acá nueva modalidad. Desde hoy, cada clase que empiece... Entonces, ¿y lo que teníamos antes cuenta o no? ¿Para qué? O sea, si teníamos apuntes antes hechos de la clase. Y si tenían apuntes los guardan porque les van a ser muy útiles para estudiar. Pero yo me sorprendí el otro día cuando les pregunté qué tienen anotado que hicimos el día 8 de mayo y no sé si fue casualidad o qué, pero todos estaban con la cabeza en otro tema, quizás lo que sea, no tenían. Yo quiero que no les pase eso, que tengan claro por lo menos qué temas se dieron, cuáles fueron las ideas principales, de dónde partir para buscar más información. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tienen ustedes anterior, bienvenido, no hace falta que me manden fotos de toda su carpeta. Eso empieza desde hoy.
Hoy trabajan con una hoja en blanco por clase. Fecha, nombre, apellido, DNI, tema de la clase. La de hoy es unidad número 4, archivos y base de datos, y hoy vemos puntualmente dentro de esa unidad, que va a llevar un par de clases, hoy vemos el modelo entidad-relación. ¿Está bien? Ya sobre la hora les voy a decir esa hojita, le van a sacar una foto y si me lo mandan en WhatsApp al grupo o como archivo acá en Zoom, ya lo vemos. Pero ténganlo Profe, preparado porque va a ser hoy, no es un trabajo para la semana uy, que ¿se me viene. escucha? Sí, sí, te escucho. La clase de hoy, a partir de hoy, Sí, ¿la va a seguir subiendo? sí, todo eso sigue igual. Todo Ah, eso ok, sigue ok. igual. ¿Qué me quiero asegurar? Que ustedes tienen un mínimo de, de cosas, objetos reales de la clase, no solo lo que se acuerdan o el video, ¿entendés? Que no quede atado a que un día van a ver todos los videos, sino que ustedes tengan algo propio. Y eso me quiero asegurar. ¿Se lo puedo hacer en Word, profe? Sí, se lo puedo hacer donde les quede más cómodo. No se va a evaluar eso, es solamente una prueba que yo tengo objetiva de que ustedes estuvieron en clase y completaron una consigna mínima. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, empecemos entonces. Vamos a empezar con esta presentación. Presentación desde la diapositiva actual. Ahí está. ¿Ven la pantalla completa ahora? Estoy compartiendo esta pantalla. En realidad quiero compartir la pantalla 2. Ahí se ve, profe. Ahí se ve, buenísimo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de lo que vamos a hacer a partir de ahora? Nosotros vamos a pasar de la vida real a guardar información en archivos. Supongamos que ustedes como ingenieros le plantean, yo voy a poner 10 cámaras de seguridad en la ciudad de La Rioja, en las principales avenidas, y quiero que esas cámaras guarden información en tiempo real y esa información esté disponible para después poder revisarla con fecha y hora y poder rebobinar, poder avanzar o capturar fotos o cualquier otra actividad. En vez de cámaras, pongamos que son sensores, por ejemplo, para hacerlo un poco más simple, que es un ejemplo que empezamos en la clase pasada. De cualquier forma, el primer paso para armar una base de datos, que sería un archivo en donde se va a guardar esa información, es un relevamiento y análisis de datos para la elaboración de un sistema. Es decir, ustedes tendrán que preguntar qué datos querés guardar, la temperatura, la fecha, el lugar donde está el sensor, a qué hora se tomó la temperatura, si ese día había sol o había sombra. Bueno, se hace un relevamiento y análisis de datos para la elaboración del sistema, ¿sí? Entre ellos, uno de los más importantes que se utiliza es el diagrama de entidad-relación. Como su nombre lo indica, un diagrama es como un dibujo, digamos. Antes de pasar a un software de base de datos, vamos a hacer como un paso previo, que es como un diagrama que nos va a ayudar a entender un poquito qué es lo que va a pasar ahí. En ese diagrama de entidad-relación aparecen entidades, que ya vamos a ver un poquito más en detalle, aparecen atributos, que son características, tipos de datos y relaciones. También dos conceptos que vamos a ver que se llaman cardinalidad y ordinalidad. Y también vamos a ver sobre base de datos, que son tablas, campos, claves primarias y foráneas e índices. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué es el relevamiento y análisis de datos para la elaboración de un sistema? Es usar una metodología para el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. ¿Cuáles son las etapas de la metodología? Identificación del problema y alternativas de solución. Por ejemplo, tengo un problema. Hay inseguridad en las calles de La Rioja. Andan motos de noche, gente, y queremos controlar, queremos saber qué está pasando, si hay un accidente, quién tuvo la culpa, si hay maniobras peligrosas, lo que sea. Bueno, identificamos el problema y alternativas de solución. ¿Cuáles son las alternativas? Poner cámaras, poner policía, poner seguridad. Nosotros siempre nos vamos a orientar a soluciones de tipo mecatrónicas, digamos. Vamos a poner
cámaras de seguridad, o podemos poner semáforos, o podemos poner soluciones que estén a nuestra capacidad, ¿no es cierto? En base a esa identificación del problema y las alternativas de solución, vamos a hacer un plan y un diseño del plan de ejecución, es decir, vamos a definir qué tareas vamos a realizar para cumplir con el proyecto, ¿sí? Eso es básicamente, como para entrar en tema, cómo se pasa de una vida real, donde hay un problema que te plantean, y cómo encaramos una solución, ¿sí? ¿Cómo se recopila información? Bueno, puede ser información cuantitativa, puede ser cualitativa, o puede ser participativa en función de los que te plantean la necesidad. ¿Está bien? ¿Cómo se consigue esa forma? ¿Cómo es el método cuantitativo? A través de formularios de monitoreo continuo. Por ejemplo, quiero hacer un sistema de predicción meteorológica, o quiero hacer un sistema de control de acceso de personal. ¿Cuántas personas ingresan por día? ¿A qué hora ingresan las personas? Bueno, a lo mejor me puedo valer de formularios que se utilizan para control, o planillas de datos históricos, o documentación oficial, o dispositivos de captura de datos. Es decir, de alguna forma yo me puedo valer para decir, a partir de ahora voy a armar una base de datos en la que resguarde la información del personal, por ejemplo, que accede a una empresa. Entonces, en base a esa información, yo puedo diseñar mejor una base de datos. Por ejemplo, si veo que hay planillas de datos históricos en donde se guarda el nombre, apellido, la edad y el DNI, capaz que tengo que considerar esos datos para que a partir de ahora se guarden en una base de datos. ¿Entienden? Si hay documentación oficial donde dice cómo se procede en esa empresa, entonces leeré la documentación oficial para elaborar bien el sistema de base de datos. Métodos cualitativos, ¿cómo también puedo decidir cómo trabajar en una base de datos? Bueno, puedo hacer un estudio de caso, que es estudiar concretamente cómo funciona, qué se registra, quién verifica, qué se anota. Puedo analizar documentos, o puedo observar directamente qué está sucediendo para después llevarlo a un sistema de base de datos. En definitiva, todo ese relevamiento y análisis que nosotros hacemos es para tratar de entender el estado actual y cuál es el estado objetivo, es decir, cómo voy a llegar a una determinada solución. Por ejemplo, en el estado actual no se controla debidamente si los alumnos asisten o no a clase. Bueno, entonces, ¿cuál es el estado objetivo? Y hacer un control en donde haya una tarjeta o una identificación, que puede ser una tarjeta magnética o una tarjeta de radiofrecuencia o lo que sea, para que dejemos sentado si el alumno entró, o el profesor, o el empleado, el que sea. ¿Está bien? Entonces, ese relevamiento y análisis de datos es como un camino previo, es como un relevamiento para llegar a un objetivo, ¿sí? Ahora vamos a ver concretamente, un poco más en detalle, el modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación es una herramienta para el modelo de datos, la cual facilita la representación de entidades de una base de datos. Fue definido por Peter Chen en 1976 y aún hoy sigue siendo el paradigma de las bases de datos, el modelo relacional, ¿sí? Este profesor, un investigador de origen chino, pero que trabajaba en Estados Unidos, escribió un paper, es decir, una nota científica, en donde definía ciertos conceptos del modelo entidad-relación. Y hasta hoy se sigue usando, y es nombrado, este mismo autor es nombrado en numerosa bibliografía. Incluso dice que el paper es uno de los 35 artículos más citados en la ciencia de la computación. Y en cualquier libro de informática, básica o avanzada, incluso en las herramientas de modelo de base de datos más actuales, se nombra a este autor, Peter Chen, que escribió este modelo de entidad-relación. ¿Qué es el modelo de entidad-relación? El modelo de datos de entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre esos objetos. Bueno, esta es una definición muy formal, pero lo que dice es que, en definitiva, en el mundo real, nosotros vamos a
buscar una lista, una colección de objetos básicos llamados entidades y las relaciones que hay entre esos objetos. Por ejemplo, un alumno se inscribe para cursar materias en la universidad. Entonces, si yo tengo que hacer una base de datos en donde deje registro de qué alumnos y a qué materias se inscriben, tendré que buscar en ese mundo real, en esa descripción del mundo real, las entidades, que son objetos básicos, normalmente son sujetos u objetos, cosas físicas o virtuales, pero que tienen una entidad objetiva, real. Pueden ser personas u objetos. Y las relaciones entre esos objetos generalmente son como verbos que definen qué los une a esos dos objetos. Por ejemplo, un alumno se inscribe para cursar materias en la universidad. Ahí hay como dos sujetos muy claros, dos personas muy claras. Una es alumno y otra es materias. Podríamos poner universidad también. Pero el verbo que los une, la relación que hay entre esos objetos, entre alumno y universidad o materias, es que el alumno cursa las materias, ¿sí? Cada materia es dictada por un docente. ¿Qué relación hay ahí entre materia y docente? Bueno, por empezar, ahí se agrega una entidad nueva que es docente, que es como una persona, en este caso una persona, y esos son entidades, y la relación sería el verbo, la acción que une a esas dos entidades. Entonces, nuestra tarea para crear una base de datos buena, eficiente, es en un mundo real encontrar cuáles son las entidades y cuáles son las relaciones que las componen. ¿Está bien? También se dice que el modelo de entidad-relación es una herramienta para el modelado de datos para la implementación de un sistema de información. Es decir, que se usa para sentar las bases, para empezar a pensar cómo va a quedar armado un sistema de información. Vamos con la siguiente. Entonces, una entidad, acá empezamos a definir claramente entidad, representa una cosa, objeto o concepto del mundo real con existencia independiente. Entonces, si nosotros hablamos de que un alumno se inscribe en la universidad para cursar materias, tenemos que empezar a encontrar en esa redacción, en ese enunciado del mundo real, cuáles son las cosas, objetos o conceptos del mundo real con existencia independiente, ¿sí? En el ejemplo que yo les di, sería el alumno y las materias o la universidad. Un alumno se inscribe para cursar materias en una universidad. Entonces ya tenemos claramente ahí objetos o sujetos, cosas y conceptos como alumno, materias, universidad, todo eso son entidades, ¿sí? Acá hay otros ejemplos, les puse una persona. Se diferencia de cualquier otra persona, incluso siendo gemelos. Porque además hay que tener en cuenta esto de con existencia independiente, ¿sí? Entonces, es una cosa, objeto o concepto con existencia independiente. Entonces decimos que una persona no es una cosa, no es un objeto, pero es como un concepto del mundo real que tiene una existencia independiente. Y si hay dos personas, bueno, hay alguna característica, algo que las diferencia para que sean individuales, para que sean únicas. Básicamente puede ser el nombre, pero si tienen el mismo nombre puede ser nombre y apellido, la edad, el tamaño, la altura. Siempre hay un atributo, una característica que diferencia a dos personas, ¿sí? Un automóvil, aunque sean de la misma marca, el mismo modelo, tendrán atributos diferentes. Por ejemplo, el número de chasis, por ejemplo, el número de patente. Algo hay que los diferencia uno del otro en el mundo real. Una casa, aunque sean exactamente iguales, hechas en un barrio, todas terminadas de la misma forma, algo tienen, se diferencian por su calle, su número, su manzana, lo que sea, algo las diferencia. Entonces, básicamente entidades son cosas, objetos o conceptos del mundo real con existencia independiente. Cuando ustedes les planteen, vamos a hacer una base de datos para dejar registro de una alarma de incendio que tiene 3 sensores. Bueno, ahí vamos a empezar entonces a ver cuáles son las entidades, los sensores,
tienen existencia independiente, sí, porque están numerados o están identificados claramente, ¿está bien? Cuando quieran hacer una pregunta al respecto de lo que estoy hablando ahora, o de esta Profe, ¿cómo sí. podría, como para que, bueno, no sé si más claro, creo que le entendí bastante, pero un ejemplo de una persona en tanto entidad-relación? Bueno, porque hasta ahora sería la persona la entidad, pero por ejemplo, una persona entra a mi negocio y compra repuestos. Yo quiero registrar cada vez que la persona compra qué repuesto compró y cómo se llama la persona. ¿Ah? Entonces, si yo te planteo a vos hacer una base de datos en donde quede registro de qué repuesto compró cada persona, en ese enunciado que yo te di hay que empezar a identificar las entidades. Persona, repuesto y nada más en el ejemplo que yo di. ¿Sí? Ahora te O doy sea, que otro. también podríamos hacerlo, bueno, deben haber un montón de ejemplos, pero también podría ser el censo. Las entidades Claro. son... ah, Suponete que alguien te dice a vos, quiero que crees una base de datos en donde se deje registro del censo de alumnos. Es decir, vamos a hacer un censo de alumnos y queremos registrar el nombre, el apellido, la procedencia. esas Eso serían, esas serían la, se llaman atributos. digamos, Enseguida los claro, vemos. ajá, Esas serían los atributos que características de la tendríamos en entidad, cuenta. sí, tal cual, tal cual. Es como que ahora estamos en el nivel más alto. Primero detectemos las entidades y después de cada entidad vamos a definir qué datos yo quiero guardar. Por ejemplo, tengo que hacer una base de datos para dejar registro de qué repuesto compró una persona. Me interesa de la persona saber la edad, la procedencia, el estado civil, y si solo compró un repuesto, capaz que no. Pero si yo estoy haciendo una base de datos para la universidad, quizá me interese saber la edad o la procedencia o en dónde terminó el secundario, ¿entendés? Entonces ahí, si bien siempre estábamos hablando de personas, los atributos van a cambiar en función de para qué vos estás pensando la base de datos, ¿me entendés? Suponete que estás pensando una base de datos para un sorteo de entrada gratis al boliche. Capaz que si terminó o no el secundario no es un dato importante, te importa si es la edad, Si es mayor, claro, si todo es eso. mayor, si le gusta bailar o le gusta, no sé, ir a caretear, ponele. Entonces, en función de qué base de datos te están pidiendo o vos querés analizar, va a haber ciertos atributos o características de una entidad que van a ser más importantes que otros, ¿sí? Y la persona va a ser la misma. El mismo que va al boliche, compra un repuesto y va a la universidad. Pero en cada sistema, en cada base de datos, importan unas cosas y otras no importan. Ahí está la habilidad de ustedes cuando hagan un sistema, por ejemplo, quieren calcular una alarma que suene en base a unos sensores. Bueno, hay ciertos datos de los sensores, por ejemplo, quién lo inventó o quién lo diseñó, no les importa, pero la marca y el modelo capaz que sí, porque si se rompe, lo tienen que reemplazar y quieren saber qué marca y modelo es, ¿entendés? Es como que va a haber ciertos atributos que a veces son importantes y en un ambiente o en un aspecto no le importan a nadie y en otro sí. Eso es parte del proceso que, eh, que vamos a ir avanzando. Ahí pregunta Franco Joel, ¿podrías decir que cada objeto tiene un número de identificación? No importa si es el mismo que el otro. Bueno, está una parte sí, una parte no. Es normal que como tienen existencia independiente, nosotros le asociemos a cada objeto un número único. ¿Sí? Algo que los identifique. Exactamente, exactamente. Entonces cada uno va a tener un número distinto. Cada auto tiene una patente distinta, cada persona tiene un número de documento distinto, cada empresa tiene un quit distinto, es decir, cada uno tenemos en la vida moderna algo que nos identifica del otro. Por ejemplo, puede haber dos Profe, personas. Sí, y básicamente todas todas las cosas que nos identifican mayormente están hechos para ese objetivo, quizás, o sea, que tengamos
todo eso es para que sea más fácil identificarnos, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Como el tal cual, DNI, las tal cual. personas o Y los sí, números. sí, 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 es una forma organizada de evitar confusiones, digamos. Claro, Y bueno, parte un poco del modelo este, porque el modelo este planta con claridad que son cosas del mundo real con existencia independiente. Entonces, ante la duda que puedan darse dos situaciones iguales, vos tenés que identificarla. Por ejemplo, si hay dos autos iguales, bueno, un número de chasis, cosa que nadie lo pueda adulterar y no quede en duda con ese número de chasis cuál es tu auto y cuál es el mío, ¿me entendés? Porque sean del mismo color, el mismo modelo, la misma marca, algo los tiene que diferenciar. Bueno, cada vez en el mundo las placas de red tienen una dirección única, los productos tienen un número de serie, todo tiene algo único que lo permite identificar y después saber, porque eso también lleva a otra cosa que no es parte de esta materia, pero que se llama la trazabilidad, que sirve para que si vos reclamás que tu auto tuviste un accidente porque tenía un problema de fábrica, ese número único permite ir hacia atrás y ver en qué agencia te lo vendieron, en qué fábrica lo hicieron, qué día, qué hora, y cada uno de los operarios que intervino en el auto que vos compraste, ¿entendés? Entonces la trazabilidad es como ir hacia atrás en la existencia de una entidad. Y para ir hacia atrás necesitas un número de identificación único, porque si hay dos productos con el mismo número, ya puede quedar la duda, si lo hizo un operario o el otro, ya no tenés la misma trazabilidad. Entonces, hoy es verdad que se identifica a las cosas, a las entidades, con un atributo que es independiente, es único, ¿sí? Y por eso ustedes tienen un número de matrícula en la universidad y listo, ya con el número de matrícula ya no hace falta saber más datos. Yo con ese número de matrícula ya puedo saber el nombre, la fecha de nacimiento, dónde hizo el secundario, qué notas tiene, cuántas veces asistió a clase. ¿Te das cuenta? Entonces ese número empieza a ser importante. Eso ya lo vemos enseguida, es un atributo de la entidad, una característica. Por ahora vamos en el primer paso, que es la entidad, que es lo más grande, digamos. Es decir, vos vas a hacer una base de datos y lo primero que tenés que encontrar claramente en lo que te plantean son las entidades. Por ejemplo, te dicen, vamos a hacer una base de datos de componentes electrónicos para que tengamos en el laboratorio de mecatrónica para saber qué hay y qué hay que comprar. Bueno, entonces, ahí en ese enunciado que yo te di, tenés que empezar a encontrar qué entidades vas a guardar. Los componentes electrónicos, creo que fue la única entidad que dije, pero del laboratorio, que están guardados en determinados armarios para que si un día lo vamos a buscar, lo podamos encontrar. Bueno, entonces ahí aparece otra entidad que son los armarios, que cada armario después tendrá su estante, ya lo vemos bien, pero hay que ir analizando esa realidad, que es con lo que yo te decía primero, con métodos cuantitativos o formularios o planillas o documentación o dispositivos o estudio de casos o análisis de documentos o observación directa. Ponerle que lo llaman del centro de estudiantes y dicen, vamos a hacer una base de datos para saber qué hay en el laboratorio de mecatrónica, en cada uno de sus estantes, qué componentes hay, qué placas Arduino hay, qué herramientas. Entonces, en función de eso, vamos a determinar ahí las entidades y sus relaciones para armar una base de datos. ¿Está bien? Bueno, de todo lo que hay que saber, por ahora vamos por la primera cosa, que es la entidad. Vamos a avanzar un poquito más. Voy a ver la hora, van 20 minutos de clase. 22 minutos, son las 22. Hasta las 21 máximo voy a hablar. Una entidad puede ser un objeto con existencia física, como una persona, un animal, una casa, etcétera, que sería una entidad concreta, o un objeto con existencia conceptual, como un puesto de trabajo, una asignatura de clase, un nombre, etcétera, que sería una entidad abstracta. Por ejemplo, quiero guardar las notas de informática en una base de datos. Entonces, de cada uno de ustedes, de los alumnos. Entonces, ¿qué entidades tengo ahí? Y tengo alumno, que tiene una existencia física real, y tengo notas de informática, que es algo un poco más abstracto. Si bien la nota es un número que más o menos tiene una
simbología, pero es una idea el número, ¿no es cierto? Solo lo que significa tener un 4, un 10 o un 1 es una idea que vamos armando entre ustedes y yo, entre todos los alumnos y la universidad, ¿sí? Entonces todos le asignan el mismo valor simbólico al 10, que es un 1 y un 0, que al 0 solo y al 1 solo. ¿Se entiende? Son entidades abstractas. Una entidad está descrita y se representa por sus características o atributos. Es decir, ¿cómo describimos mejor una entidad? Una entidad o dos instancias de una misma entidad, ¿cómo las describimos? A través de sus atributos, a través de sus características. Por ejemplo, la entidad persona tiene como características nombre, apellido, género, estatura, peso, fecha de nacimiento, edad, ¿qué otra característica puede tener? Tiene email, tiene usuario de Facebook, usuario de Instagram, tiene determinadas características que según el ámbito van a ser más relevantes o no, ¿está bien? Entonces cuando yo arme una base de datos de notas de alumnos, quizá el usuario de Instagram a mí no me sea de importancia. Entonces cuando yo arme esa base de datos, ese atributo, usuario de Instagram, no me importa. Pero sí me importa, la estatura tampoco me importaría, el peso tampoco, pero el nombre y apellido sí, porque el día que le quiera decir qué nota se sacó, me gustaría saber el nombre y apellido, ¿te das cuenta? Entonces esos atributos o características van a ir variando, los atributos están, pero uno va a ir utilizando en su base de datos los que crea necesarios, ¿sí? Si hace una base de datos para darle entrada gratis al boliche, quizás les interese el género, les interese la fecha de nacimiento, les interese el usuario de Instagram. En cambio, para otros ámbitos no hacen falta. Los atributos son las características que definen o identifican a una entidad. Estas pueden ser muchas y el diseñador, o sea ustedes, solo utiliza o implementa las que consideren más relevantes, que es lo que les decía recién. El usuario de Facebook, ¿es relevante o no? Bueno, en algunos aspectos eso va a ser relevante y en otros no. Franco me dice, con ese ejemplo se entiende, pero recién lo leo y no sé con cuál ejemplo. Bueno, me alegro que entiendan. Eso me pone muy, muy cómodo. ¿Alguien levantó la mano? Si quiere hablar o quiere escribir. Vi que alguien levantaba la mano. No sé, o fue sin querer, capaz que fue sin querer. Bueno, sería una pena. Bueno, me juego que el ejemplo que se entendió fue lo del usuario de Instagram o algo de eso. Me gusta que tengamos algunos puntos de contacto para que se entiendan las ideas. Sigo. Yo estoy mirando una pantalla que me queda muy cómoda porque es grande y no veo en una pantalla más chiquita, que es donde ustedes pueden llegar a escribir. Seguimos. Atributos, ejemplos de atributos. A la colección de entidades, o sea, al conjunto de entidades, por ejemplo, alumnos, cada una de esas vidas, cada uno de esos alumnos se llaman instancias, que pueden tener el siguiente conjunto de atributos en común, por ejemplo, ID, nombre, edad y semestre, pertenecen las entidades. Número 1, que se llama Sofía, tiene 15 años y va del semestre 2. Número 2, que se llama Josefa, tiene 19 años y va del semestre 15. Número 3, que se llama Carlos, tiene 20 años y va por el semestre 2. Cada una de las entidades pertenecientes a este conjunto se la diferencia de las demás por el valor de sus atributos. Nótese que dos o más entidades diferentes pueden tener los mismos valores para alguno de sus atributos, pero nunca para todos. Por ejemplo, si tuviéramos dos personas con el mismo nombre, puede ser, pero quizá tengan distinta edad. Y si tuviéramos dos personas con el mismo nombre y la misma edad, quizá
estén en distintos semestres. Pero si tuviéramos 2 personas con el mismo nombre, la misma edad y el mismo semestre, sí tendrían un número, en este caso se llama ID, que es una palabra bastante utilizada en la jerga de base de datos, que es como un número automático. Es decir, tenemos la ventaja que las bases de datos pueden generar una identidad, un identity, que lo generan automáticamente. Entonces, cada vez que yo agregue una instancia nueva, que sería en este caso un alumno nuevo, la base de datos le genera automáticamente el número siguiente. Y eso es muy práctico, muy cómodo, porque no va a dejar que repitamos números, ni que salteemos, ni que cometamos ningún error. Modelo entidad-relación. Hay 4 pasos en el diseño de una base de datos utilizando el modelo de entidad-relación. Primero, identificar los conjuntos de entidades y los conjuntos de relaciones de interés. Segundo, identificar el tipo o grado de cada relación. Tercero, definir los conjuntos de valores y atributos. Y cuarto, organizar los datos en cada entidad y en cada relación y elegir las claves principales. Bueno, me faltó hablar de algo acá, que son las relaciones. No sé si es que me salté las pantallas o vienen enseguida, no me acuerdo de memoria el orden. Pero básicamente, ¿qué dice esto? Para hacer bien una base de datos, primero identificar las entidades y las relaciones de interés. Ya vemos qué es relaciones. Identificar el tipo o grado de cada relación. Definir los conjuntos de valores y atributos. Organizar los datos en cada entidad y en cada relación y elegir las claves principales. Ya empezamos a ver cada uno de estos puntos con más detalle. Ahí les marqué, esta pantalla no está muy bonita la presentación porque copié y pegué cosas que quería que vieran. Ya lo vamos a ver, esa herramienta que se llama online.visual-paradigm.com. Enseguida la vemos. Profe, Sí. ¿puede volver un ratito a la pantalla los anterior? pasos? Están los pasos. Sí, los sí, pasos, ahí está, ahí está. Igual acuérdense que se las voy a dejar, se está grabando, déjame que verifique. Claro, pero para ponerle el apunte. Bueno, pero acuérdense que el apunte es una hoja, ¿no? Lo que me tiene que pasar a mí. Pongan lo que quieran, pero yo necesito donde se vea el nombre y la... Pero está bien, escriban. Dice como casi 3 hojas, profe. No importa. Bueno, igual me... una sola foto o Sí. No, una sola. Ah, bueno. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿sigo? Esa la paso, después la vemos bien. Bueno, ¿qué vamos a utilizar en el diagrama de entidad-relación? Como su nombre lo indica, un diagrama utiliza imágenes, ¿sí? Nosotros vamos a usar rectángulos que van a representar las entidades. Todo eso que veníamos hablando, que eran cualquier objeto real o abstracto que exista en un conjunto determinado puede existir y del cual deseamos guardar información, esa entidad lo vamos a representar con un rectángulo. Con elipses, que son como unos círculos alargados, vamos a representar cada uno de los atributos que son las características o propiedades asociadas a la entidad que toman valor en una instancia particular. Por ejemplo, para una persona era la edad, la fecha de nacimiento, el nombre, el apellido, el email, ¿sí? Para una materia será el nombre, la duración y el profesor que da la clase. Para una notas será la fecha y el número de notas que se sacaron, ¿está bien? Entonces los atributos son características o propiedades asociadas a la entidad que toman un valor en cada instancia en particular. Y eso lo vamos a representar con elipses. Y con rombos vamos a representar las relaciones. Al apunte se lo mandamos al finalizar de la clase, lo puedo mandar luego. No,
hasta una hora límite cortita, no es para que después lo pasen y lo vuelvan a trabajar, eso va a quedar para ustedes. A mí me va a quedar como prueba algo muy cortito. Al finalizar, aclara alguien, sí, muy bien. Bueno, me gustaría acá hacer un dibujo y voy a apelar a las herramientas gráficas estas que se llaman anotar. Rectángulos de entidades. Por ejemplo, un alumno se inscribe en la universidad para cursar materias. Entonces, va a haber una entidad que es como un rectángulo, que va a decir acá, alumno. Y va a haber otro rectángulo por acá, que dice materias. ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos que nos interesa de alumnos? Bueno, puede ser en un elipse, que sería un poquito más alargada que esa, la matrícula. En un elipse que sería así, el nombre y apellido. Y en un elipse que sería así, el email. Por ahora nos interesa nada más que eso del alumno. Más adelante le vamos a pedir más información. Por ejemplo, qué título secundario obtuvo, qué otra información le suelen pedir, el domicilio real, algunos datos más. Por ahora, con esos 3 atributos nos es suficiente. De la materia, ¿qué datos vamos a tener de la materia? Cada materia va a tener un código. Cada materia va a tener un nombre. Y cada materia va a tener un docente. Bien. ¿Qué relación hay entre alumnos y materias? Dice acá, o no decía nada, creo en el ejemplo, pero yo les dije un ejemplo, el alumno se inscribe para cursar materias. Entonces, la relación que hay entre alumnos y materias es que se representa con un rombo, esa es la relación, y el alumno se inscribe o cursa la materia, ¿sí? Se inscribe. Esto lo podría haber tenido hecho y no me di cuenta. Ahí estamos haciendo un diagrama de entidad-relación en el que hay rectángulos que representan entidades, hay elipses que representan atributos y hay rombos que representan relaciones. Vamos a suponer que el alumno, además de inscribirse, rinde una materia y le queda una nota. O vamos a poner otra relación, porque no tengo lugar, estoy viendo cómo lo acomodo para que no quede tan desprolijo. Bueno, por ahora vamos a dejar esa sola en donde está explicado con rombos, que es una relación, con elipses, que es un atributo, y con rectángulos, que es una entidad. ¿Para qué se hace este diagrama? Para no ir de primeras a armar la base de datos que tiene otras complejidades adicionales del programa que llevan, del programa que usan y cómo se carga todo esto. Entonces se hace como un diseño en un papel, en un diagrama, hay herramientas para diagramar. Una de esas que pasé por ahí apurado era una herramienta visual que sirve para hacer esto de una forma más agradable, de la que estoy haciéndolo ahí, ya la voy a usar. Y recién después que uno tiene hecho el diagrama de entidad-relación, pasa en definitiva a la base de datos, ¿sí? También una relación como esta, que es un rombo, puede tener sus atributos. Una relación puede tener atributos. Por ejemplo, cuando un alumno se inscribe en una materia, puede ser que ahí se deje registro de la fecha en que se inscribió, fecha, y le genere un comprobante, ¿sí? Un número de inscripción.
podría haber atributos asociados a una relación. Ya lo vamos a ver con más ejemplos. Pero por lo menos con este dibujo bastante simple, quería mostrarles qué es de lo que estamos hablando, ¿sí? Supongamos que ya vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá hay un ejemplo en donde hay distintos registros de distintos alumnos, como si fueran fichas u hojas o papeles donde se anotaron, y todo eso, esos registros individuales, se agrupan en entidades, que la entidad es lo que después en la base de datos, cuando ya utilicemos un modelo como puede ser Access, que fue el que utilizamos en ese video de la clase anterior, lo que en el diagrama de entidad-relación se llama entidad, en una base de datos se llama tabla, ¿sí? Y la tabla tiene un nombre y los atributos que representan a esa entidad se llaman campos. Por ejemplo, nombre, legajo, DNI, dirección, teléfono, serían los atributos que llamábamos en el modelo entidad-relación, en una base de datos se llaman campos. Y acá, solamente hasta acá vamos a avanzar. Solo hasta acá vamos a avanzar. Por hoy tiene que quedar que para realizar un diagrama de entidad-relación vamos a utilizar rectángulos, elipses y rombos. Los rectángulos representan entidades, las elipses atributos y los rombos relaciones entre esas entidades. Por ejemplo, yo defino que además de haber alumnos que se inscriben para cursar materias, las materias tienen docentes que la dictan. Por ejemplo, para cada materia hay un conjunto de 2 o 3 docentes. ¿En todas las materias les pasa que tienen 2 o 3, o 1 o 2 o 3 docentes? En la mayoría, ¿cuántos tienen? Por lo menos teórico y práctico, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, si hiciéramos la relación entre materia y docentes, tendríamos dos entidades. Y para eso ya voy a pasar a dibujar a otra herramienta que es mejor. Entonces voy a ir a esta que dice onlinevisual-paradigm.com. Entonces voy a tratar de compartir ahora otra herramienta que es el navegador. Visual. La pongo a compartir porque veo que no se está compartiendo. Compartir acá. Ahora sí estoy compartiendo el navegador y entré en un sitio web que se llama online.visualparadigm.com, ¿sí? O sea, la dirección simple es esa. Tiene una parte en español. Esto lo que permite hacer esta herramienta es hacer diagramas, ¿sí? O dibujos, formularios, planillas. Tiene un generador de formularios, tiene varias herramientas. Si yo pongo iniciar sesión, les conviene registrarse y tener un usuario. Se puede iniciar con una cuenta de Google. Si nos pide algún trabajo de diagrama, podemos hacerlo en Word, porque en Word también se puede hacer. Sí, también lo pueden hacer en Word. Sí, no sé si tiene para entidad relación Word. A ver. No sé eso, Pero pero le sé que hace se vos puede hacer casero. diagrama. Claro. Sí, Le sí, hace el lo pueden dibujito, el hacer. circulito, perdón. Sí, están. Sí, van a renegar un poquito más, pero va a funcionar.
Sí, lo pueden hacer en cualquiera, digamos, no es obligación de usar una determinada herramienta, sino que les resulte fácil y simple de utilizar. Como esta es online, también hay otras que se pueden descargar y ya las tienen descargadas, ¿no? También bueno, se pueden ver esa opción. Como también lo pueden hacer a mano. Bueno, es lo que me está pasando a mí ahora que no se termina de cargar. ¿Siempre se suele usar a nivel profesional estos diagramas o ya Sí, uno con la a veces experiencia uno, los pasa de largo? cuando uno trabaja muy solo, los puede pasar de largo. Por ejemplo, en mi experiencia, yo las veces que he trabajado solo, que son muchas, los paso de largo, pero cuando trabajás en grupo o colaborás con alguien o querés guiar en el proceso a alguien, se utilizan estos diagramas, no es que hay unos parecidos o hay otros, no es el único, hay OML también, que es otra forma de graficar situaciones, pero este tipo de diagramas sí, incluso se ve en la bibliografía oficial, por ejemplo, de SQL Server o de los productos oficiales, se ven diagramas en tía-relación. Después está el grado de detalle en el que lo haces, ¿no? A veces se llega a un grado de detalle muy avanzado y otras veces sirve como para plantear el inicio, digamos, o las ideas principales. Pero a mí me ha servido mucho. También cuando uno da los ejemplos que estamos manejando acá, uno se mueve en un ambiente que conoce, o más o menos siempre vamos a andar por la vuelta de alumnos y electrónica y componentes, pero a veces te enfrentás con temas, sobre todo más en la ingeniería en sistemas, que resolvés problemas de distinto tipo, ¿no? No solo de mecatrónica, digamos, sino que resolvés problemas de los que no estás muy habituado. Entonces, para entender el negocio, se llama el negocio en general, no en particular cuando hay plata de por medio, sino para entender las reglas de negocio de una empresa, te tenés que entender con gente que habla una terminología que a veces para uno no es común. Por ejemplo, yo hice trabajos en una industria que hacía medidores de consumo de electricidad. No tenía la menor idea en el momento que empecé. O trabajaba con repuestos de máquinas impresoras de papel. Y bueno, entonces te empezás a manejar en un ambiente que no es el de que vos te preparaste. Entonces, para entender de esa gente cuáles son las entidades que quiere manejar, cuáles son los atributos, dónde empezás a definir claves, cómo lo vas a manejar, sí se usa. Yo he usado esto y sigo usando y lo veo en la bibliografía que es habitual, digamos. ¿Sí? Está vigente y es la forma de trabajar. Ahora, como vos me decís, ¿lo podés saltear a esto? Sí, si vos ya tenés muy clara cómo va a terminar siendo la base de datos en definitiva, te podés ir derecho al software de base de datos, digamos. Lo que hace esto es como darte un escenario previo, una idea previa, siempre dibujar. Van a encontrar ustedes que no sé si son ya técnicos o qué formación tienen, pero tener a mano papel y lápiz suele ser muy, muy útil. Y bueno, cuando tenés papel y lápiz, cada uno puede hacer sus dibujos de la forma que quiera, pero si hay cierto entendimiento de lo que significa un rombo, de lo que significa un círculo y un cuadrado, es más fácil para los dos que están viendo el dibujo, ¿entendés? Entonces en los trabajos en grupo se usa lo que se llama simbología, digamos, que es darle sentido a una Claro, y es imagen. más convencional, digamos, profe. Claro, entonces ya cuando el tipo, otro colega, otro colega, o compañero, o jefe, o ayudante, ve un O tipa. rombo, sí, en general, sí. Sí, ve un rombo, ya sabe qué interpretación darle, y ve un círculo, y ve un cuadrado, o en este caso, por ejemplo, diagramas contables. Ves este dibujo, y para todos los que manejan diagramas contables ya tiene un sentido. Y esa es la simbología y ayuda mucho. Me hace acordar lo mismo con cualquier lenguaje de programación.
Claro, cuando lo haces vos solo y el único que va a trabajar sos vos solo, ni, por ahí ni comentario le pones. Ni Pero sabés comentás, ni que, documentás, ni nada, pero... claro, pero sabés que cuando vas a trabajar en equipo tenés que comentar bien el código. O sea, eso hace el profesional a veces. Sí, es fundamental. Incluso cada vez los software documentan mejor en base a tus comentarios. Entonces, a veces vos estás comentando y a la vez estás documentando, que es muy útil. Y para uno mismo también, ¿eh? Porque cuando vos trabajás en un proyecto, toda tu mente está en ese proyecto. Pero cuando terminaste ese y empezás un segundo proyecto, y sobre todo cuando avanza la edad y la naturaleza humana, te vas olvidando de los proyectos anteriores, ¿me entendés? Entonces, si te toca Igual volver, si Sí, tal cual. es largo, ¿eh? igual si es que es demasiado largo, se te olvida. Si vas en la Sí, línea de programación sí. 572, no te vas a acordar de la número 20. No, y después te vas a encontrar con que vos ves cosas hechas por vos mismo y decís, ¿qué pensé cuando hacía esto? ¿Me entendés? Sí, tal cual me pasó. Sí, te pasa Totalmente, todo. sí. Sí, es los que han vivido ya trabajando o estudiando, pero ya han sufrido un poco, saben que eso te empieza a pasar y con los años, peor. Y cuando vos manejás un grupo de trabajo, sos parte de un grupo de trabajo, hasta a veces hay una persona que se encarga de documentar, que esa persona que hace a todos los loquitos como nosotros que escribimos y no documentamos nada, empieza a revisarlo, a analizarlo con criterio lógico y empezar a hacer estos dibujitos para que el día de mañana, cuando vuelva uno mismo u otro integrante del equipo, o nuevo, porque también los equipos a veces van cambiando y los que estaban se fueron y van otros y el sistema estaba, ¿entendés? Entonces, tanto pasa como veíamos en la unidad anterior, que eran los componentes electrónicos, donde hay una simbología para el AND, para el OR, y bueno, ¿para qué está eso? Para que si vos documentás un circuito, ya sepas que el OR tiene una forma y el AND tiene otra, tanto para vos ver un circuito y entenderlo, como para dejar documentado para otro, ¿me entendés? Así que sí, es una tarea que hay que hacerla y te digo, en grupos de trabajo hay una persona normalmente que depende de la magnitud del proyecto, ¿no es cierto? Pero si es un proyecto grande, tenés una persona que se encarga de la documentación. Tanto sea, también en los proyectos grandes hay una documentación que es para el cliente, para el usuario, como también hay una documentación que es después para el propio equipo de mantenimiento, ¿me entendés? Si estás en un emprendimiento grande, es normal. Obviamente que acá me fui de tema por la pregunta, pero, o sea que esto no es parte del tema propio, pero no me molesta salirme cuando es algo que le despierta la curiosidad a ustedes y a la vez le puede despertar a alguien más. Bueno, mientras, en esta herramienta que veo por la parte izquierda permite hacer muchos tipos de diagramas, ¿sí? No sé, diagramas de área, de flechas, Azure, que es una plataforma de Microsoft que tiene sus propios diagramas de burbuja que son conocidos, ahí los vieron en alguna, en gráficos de datos, ¿sí? Tiene para hacer varios tipos, tiene una herramienta que se llama Entity Relationship Diagram. Son diagramas de entidad-relación, ¿no? Entonces acá ven que hay un Entity Relationship Diagram vacío, después hay uno de seguros de auto, que tenés en cuenta más o menos como una base, en vez de empezar de algo vacío, empezar de algo que ya tiene datos, sistema de inventario, hospital, liga de hockey, acá hay un montón de ejemplos de algo ya hecho, y si no, cómo empezar con un diagrama vacío, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer un diagrama muy simple, como para que vean los símbolos que yo les mencioné, que son los que se utilizan, y cómo utilizarlos en esta herramienta, que no es de uso obligatorio, es simplemente una sugerencia de herramienta. Bueno, fíjense que sobre la izquierda tienen componentes del sistema de entidad-relación. Entidad, que es lo que veníamos hablando desde hace un rato, vistas, secuencias, una relación uno a uno, una relación uno a muchos, una relación mucho a muchos, que no lo definimos, ya lo vamos a definir, conjunto de resultados,
disparadores o se llaman normalmente trigger, ¿no? No está traducido eso normalmente. Notas y uniones o líneas. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a definir entidades. ¿Cómo definimos una entidad? Bueno, ahí hay un objeto que podemos manipular dentro de la hoja esta. Podemos cambiarle colores, podemos cambiarle aspectos, ¿sí? Incluso ponerle un nombre. Por ejemplo, esta entidad es alumno. Y vamos a agregar otra entidad que es materias. Materia puede ser en singular. Relaciones entre alumnos y materias. Bien, que quede recto. Ahí está quedando un poco mejor. Bueno, en esa relación entonces vamos a poner que el alumno se inscribe para cursar materias. ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí, te ¿Para escucho. qué el espacio ancho que tiene, para qué el espacio grande ese que tiene en cada entidad? Porque acá los atributos se pueden completar directamente dentro del... En vez de ponerlo como elipses, que yo le decía que se puede dibujar una elipse a la vuelta con todos los atributos, también se pueden escribir acá dentro de la entidad. Después lo vamos a usar, ya lo vamos a usar, pero por ahora nos vamos a quedar con entidades y relaciones. Le voy a poner algunos atributos y vamos a ver si los ponemos. Ya como la tabla esa que mostró hace rato, profe. Claro, la idea es llegar con estos diagramas a tener más o menos claro el panorama para después ir a una herramienta como Access o cualquier sistema de base de datos y empezar a escribir las tablas. Eso sería como un diagrama de nivel más general y después va a entrar a un nivel más particular. Porque según la envergadura del proyecto, materia quizá tenga algunas tablas derivadas, esto se llega a una complejidad más grande. Por ejemplo, si de la materia vos querés saber quién es el docente a cargo, sería un atributo de la materia, es decir, una de las características de la materia podría ser quién es el docente que dicta la materia, ¿está bien? Pero si ese docente cambia y viene otro, ¿se perdería el nombre de ese docente que la dio la materia y quedaría el nuevo? ¿O querés también mantener una historia de todos los docentes que dieron esa materia? En ese caso, te va a obligar esa tabla, si vos querés mantener como una historia de todos los docentes que la dieron históricamente, te va a obligar a tener otra tabla más que es los docentes que ya no están. Y si ya no están, podrías querer tener desde qué fecha hasta qué fecha dieron la materia, y por qué entraron y por qué se fueron. Y según el grado de profundidad que vos quieras guardar de información en tu base de datos, esto va a hacer que esta entidad materia se derive después en otras entidades que son, por ejemplo, profesores anteriores. Y de los profesores anteriores quizá quieras saber qué estudios tuvieron, qué especializaciones hicieron, ¿me entendés? Todo se puede ir complejizando en función de la demanda del que te lo pidió, ¿me entendés? Nosotros obviamente vamos a hacer cosas simples para que ustedes puedan manejarse y ver en los resultados, digamos. Profe. Sí. ¿Y cómo se hace? O sea, se ponen, cuando hacen una base de datos, sí, generalmente ya directamente ponen ahí muchas relaciones o muchas entidades para no hacer tantas bases de datos, digamos. Bueno, por si quiere hacer la materia y después hacer como todos los datos de los profesores que estuvieron a lo largo del tiempo, así fueron viendo todo eso. Bueno, depende, como te digo, depende quién te financia el proyecto y para qué lo va a usar. Es como que vas aumentando tablas en tu
en tu base de datos. Pero hay muchas veces que se aumenta a cantidades importantes de tablas, 100, 200 tablas en una base de datos grande, y muchas relaciones entre las tablas. Por ejemplo, vos de un alumno solamente te puede interesar el nombre y apellido, pero te puede interesar el domicilio, por si alguna vez tenés que enviarle algo a la casa. Y si cambia de domicilio, quizá tengas guardado el domicilio nuevo y el anterior, o quizá el anterior ya no te importe. Y ese domicilio puede ser que lo tengas solamente como un espacio en donde escribís la calle, el número y el barrio. O puede ser que lo tengas separado para organizar todos los barrios por un lado, todas las calles, porque un día necesitas agrupar todos los que viven en el mismo barrio, entonces ya el barrio ni siquiera va a ser una palabra escrita, sino que también va a ser otra tabla en donde esté en la lista de los barrios, para evitarte que uno cargue J Norte, otro Jardín N, otro Jar Norte y otro Jardín NT. Y después vos querés saber cuántos viven en el barrio Jardín Norte y tenés que convivir con que uno lo escribió con J mayúscula, otro minúscula, otro puso Jardín con acento, ¿me entendés? Entonces quizá haya una tabla en donde estén todos los barrios con un número, y vos en el alumno solamente guardes como atributo el número de barrio, ¿entendés? Vos tenés el número de barrio nada más, para evitar errores de tipeo, como si fuera que uno, lo que te decía, uno puso JN, otro Jardín N, otro Jardín Norte, otro J Norte. Entonces, ahí van a guardar el número de barrio, y vas a tener otra entidad que se llama barrios, en donde esa entidad barrios va a tener obviamente un número y va a tener el nombre del barrio, ¿entendés? Nombre. Entonces, si a Jardín Norte le tocó el número 35, yo cada vez que agrego un alumno acá, cada vez que agrego un alumno nuevo, le voy a poner que vive en ese barrio, ya no voy a poner Jardín Norte, voy a poner número 35. Entonces, de esa forma, el día de mañana, vos querés saber cuántos alumnos tuyos viven en Jardín Norte, vas a mirar alumnos que viven en el barrio 35, sin importarte si lo habían escrito con J, con N, con cómo fue. Entonces, eso lleva a que haya una gran diversidad de tablas después, ¿sí? Hasta la calle, por ejemplo, si es interesante la ubicación en un alumno en la universidad, quizá exactamente en qué calle vive, no es muy importante. Pero si vos entregás a domicilio algo, por ejemplo, una documentación de un correo, entonces la calle es un dato importante. Y a veces no da lo mismo que pongan JB González que Joaquín G, que Joaquín Víctor o Víctor G. Tenés que unificar todo eso. Entonces, para unificar, quizá en alumno vos pongas nada más que un número de calle. A ver si lo puedo editar. O lo borro, delete, y agrego una columna que sea número de calle, y después en otra entidad voy a tener guardadas todas las calles de La Rioja, donde acaba de decir número Ahí de se calle. fija el número nomás, directamente. Claro, y con el número, yo ya sé que la calle número 140 se llama Joaquín Víctor González, y le escribo bien, con J mayúscula, con B, con acentos. Entonces, todas las personas, si un día quiero saber cuántos alumnos míos viven en la calle Joaquín Víctor González, en vez de empezar a buscar que alguien lo haya escrito en mayúscula, en minúscula, con J, con B, busco nada más todos los que viven en un determinado número de calle, ¿entendés? Eso es cuando el proyecto se va haciendo grande. Entonces vas a tener acá la entidad que se llama calles, donde cada calle tiene un número de calle y un nombre. Profe, entonces es buena práctica cuando hacemos el diagrama, digo. Sí. Cuando le ponemos el nombre del atributo, agregarle primero o después el tipo de dato que va a ser. Bueno, Si ese es el número, si próximo string, paso. Claro, ese es el próximo paso. Por lo general, los diagramas estos de entidad-relación
solo se anota el tipo de datos de los campos fundamentales. Por ejemplo, de los que van a ser clave, ya me adelanto un poco en lo conceptual, pero siempre dentro de una entidad va a haber un campo que es único, o hay que tender a eso, a tener en cada entidad un campo único. Y ese campo único se llama clave también. Bueno, en ese caso vos podrías poner el tipo de datos, si va a ser numérico, no, por lo general es numérico, pero de 6 números, o de 12 o de 18, y eso puede ir en el diagrama, aunque solo va en general en los casos principales. Y después eso ya se hace más dentro de la herramienta de base de datos, ¿no? Pero esto sirve más o menos como para trabajar en grupo y aunar criterios. Decir, bueno, mira, nosotros vamos a trabajar con un registro de alumnos en la universidad, donde calle no va a escribir cualquiera el nombre como quiere, sino que la calle va a ser un número. ¿Y de dónde va a salir ese número? Y va a salir de otra entidad que se llama calles, donde todas las calles de La Rioja tienen un número único. Cada calle tiene un número único. También puede ser que cada calle pertenezca a un barrio. Entonces, si nosotros agregamos acá que la calle, porque por ejemplo calle pública puede haber en distintos barrios. A veces muchos barrios todavía no nombran las calles y se llama todavía calle pública. Bueno, pero hay calle pública en el Jardín Norte y en el Faldeo del Velasco Sur, y no es lo mismo. Entonces cada calle puede tener un barrio. ¿Qué vamos a poner en la calle? ¿El barrio en letras, como cada uno lo quiere escribir? O ya que tenemos una entidad acá que se llama barrios y tiene número de barrio y nombre, yo puedo poner en calles el número de barrio. ¿Sí? Profe, Sí. y también lo podríamos relacionar que con cada atributo podríamos volverlo una entidad, ¿o no? A ver. Porque si tenemos en la entidad de alumno el DNI, Sí. y después hacemos otra entidad que sea los DNI que terminen en tal número y ya estamos formando otra entidad a través de un atributo, ¿podría ser? Por ejemplo, vamos a suponer que vos de tu alumno tenés una entidad que se llama número DNI. ¿Sí? Bien, cada uno de ustedes me va a dar su número y va a estar guardado ahí. Ahora, de pronto vos necesitas la terminación del DNI. Entonces sí, podría estar como otra entidad, pero en realidad se llama dato derivado, porque es como un dato que ya te sale, sabiendo el DNI vos sabés la terminación. ¿Entendés? Claro, sí, pero era por dar un ejemplo, pero podemos hacerlo de fecha de nacimiento para ver todos los que nacieron en el 2000 y no sé, que tengan la posibilidad de tener una beca, todos los que nacieron en esa fecha y los que son más jóvenes no, y bueno, ya tenés los datos, que sería una derivación de un atributo. Claro, el año es un dato derivado de la fecha de nacimiento, porque la fecha de nacimiento es en sí como una entidad compuesta que tiene día, mes y año. Ahora, si solo te interesa el año, es como que ya no necesitas volver a cargarle a 100 alumnos su año de nacimiento, ya está dentro de la fecha de nacimiento, ¿entendés? Entonces es como un dato derivado de ahí. Ahora, hay una cosa que vos me dijiste que es importante. Supongamos que acá tengamos un campo más, que sería un atributo, que es título secundario. Y me interesa por ahora solamente registrar si es técnico o perito mercantil o bachiller y nada más. 3 características en título secundario. Listo, con este atributo yo ya lo tengo resuelto. Pero ¿qué pasa si el sistema lo torno más complejo y quiero saber del título secundario en qué escuela lo recibió, en qué año, con qué nota, qué plan de estudio y cuál fue su promedio final? Entonces quizá ese dato que antes era una estructura simple, es decir, era un dato solo, termine derivando en otra entidad que se llama títulos de alumnos. Títulos, alumnos. Y entonces ahí para cada alumno tenga su título secundario, en qué año lo recibió, título, ay, me equivoqué.
quiero hacerlo un poquito más grande. Bueno, eso que era un atributo simple, que era solo un texto ahí que yo escribía, el título que me dictaba el alumno, se vuelve ahora una entidad más compleja en donde voy a guardar el año en que recibió el título, ¿qué más dije? No sé, el promedio de nota, quién era el director de la escuela cuando le dio el título, un montón de datos. Entonces eso puede pasar, parecido a lo que vos me planteaste, que lo que hoy era un atributo simple, después por cuestiones de diseño, se termine volviendo un atributo un poco más complejo, ¿me entendés? Por ejemplo, yo tengo un sensor, y capaz que del sensor, con saber un dato que es el número y el modelo, ya me sea suficiente. Pero después tengo en vez de 10 sensores, 1500 sensores ubicados en toda La Rioja. Y hay distintos modelos, distintas marcas, distintos componentes. Entonces quizá esto termine derivando, la tabla modelo termine derivando en otra tabla o en otra entidad en donde guarde información más específica de eso. Así que si la pregunta iba orientada a un dato que hoy es un atributo, ¿se puede devolver a la larga a una entidad? Sí, es verdad. Ahora, si de un atributo yo necesito un dato específico que se puede sacar del atributo, bueno, entonces siempre lo voy a sacar como una parte de ese atributo. Por ejemplo, la terminación del DNI, con solo saber el DNI ya sé la terminación. Claro, Pero, sí. bueno, en definitiva, este proceso es un proceso creativo y los procesos creativos no se terminan, dicen, se abandonan. Hay un momento en que voy a decir, bueno, lo abandono porque el costo-beneficio hace que llegue hasta acá y no necesito más detalle. ¿Cómo estaba pintada la escuela donde te dieron el título? Bueno, no le importa a nadie. Y así pasa que hay atributos que son importantes para un desarrollo y para otros son intrascendentes, ¿entendés? Así que por ahora nos vamos a quedar con que tenemos entidades, ¿sí? Tenemos atributos, que son determinadas características de la entidad y que en una tabla van a terminar siendo campos, y tenemos relaciones, que son acciones, ¿sí? Que unen o condicionan las dos entidades. Las que condicionan unen, porque relacionan entre sí. Y después vamos a ver un poquito más de esta herramienta o de lo que puedan manejar en Word. En cualquiera, en realidad, no hace falta que usen ninguna herramienta en particular. Esta está agradable y simple y está online, por eso la busqué, porque no hace falta instalar, no hace falta descargar ni nada. ¿Qué otras dudas o consultas les quedan hasta acá? Vamos de nuevo a compartir la presentación. De los 4 pasos esos que habían anotado, por ahora, cuando nosotros estemos ante la necesidad de crear una base de datos, vamos a saber identificar los conjuntos de entidades y los conjuntos de relaciones de interés en esas entidades, ¿sí? Sería por ahora el paso 1 el que completamos de esto. Identificar los conjuntos de entidades y las relaciones. En la siguiente clase vamos a identificar el tipo o grado de cada relación, definir los conjuntos de valores y atributos, que más o menos algo hicimos, y organizar los datos en cada entidad y en cada relación y decidir las claves principales también está pendiente. O sea que para futuras clases tenemos que ver los puntos 2, 3 y 4 de este proceso de pasos en el diseño de una base de datos. ¿Qué más? ¿Otras dudas, preguntas? No,
Entonces, como dije que a las 21 iba a dejar de hablar, lo que vamos a hacer ahora es que en la misma hoja que estuvieron trabajando o en la